Bienvenidos a un nuevo video de celulares VIP y Black Pro. Como pueden leer en la descripción del video, quería hacer un video sencillo, una falla común para estos teléfonos, que se daña el circuito del boost por un golpe o su bobina y terminamos haciendo un swap. Entonces aquí lo que vamos a verificar los consumos en fuente. Se dan cuenta que el teléfono no reacciona al power o al encendido. Ahí lo tenemos conectado a nuestra iPower y pues vamos a verificar su ingreso de voltaje. Vamos a ir a nuestro plano de esquemático, en donde vamos a verificar primero que esté alimentado, que si esté ingresando voltaje a la placa desde el conector de batería. Ahí tenemos unos puntos test point de los cuales vamos a tomar la medida. Entonces vamos a la placa y vamos a verificar ese voltaje si está ingresando. No tiene pues obviamente un corto porque no tiene consumos en fuente. Ahí verificamos superior izquierda al multímetro, 4.2 de voltios, lo mismo que está generando la fuente. Ahora vamos al boost, que es el circuito, este circuito que tengo ahí. Esa es la línea PP VDD Boost. Esta suele dañarse o su bobina por un golpe. Ya ha llegado dos equipos con la misma falla. Entonces tenemos un test point en la parte trasera del equipo. Vamos a hacer el test point. Yo ya había hecho esta revisión y quería hacer el video para mostrarles esta reparación. Aquí verificamos la parte de atrás del test point, verificamos y no tenemos voltaje. Ahí concluí que este circuito se había dañado. Entonces no tenemos respuesta de este circuito. Ahí debemos de tener el mismo voltaje de nuestra fuente de alimentación. Verifico bien que esté bien conectado para que ustedes se den cuenta que el teléfono está siendo alimentado. Ahí tenemos el 4.2. Perfecto. Pero en la parte del test point tenemos solo 600 milivoltios. Hay veces pasa que es la bobina que se fisura o el mismo boost que está fallando. Entonces vamos a desunir placas con una precalentadora y pues vamos a hacer el proceso de separación. Aquí siempre yo tomo un tiempo, la cual desde que enciendo la precalentadora hasta que levanto se demora, desde que enciendo la precalentadora y separo placas dura 5 minutos. Bueno, acá ya limpio bien todo y me doy cuenta toda esta mano de pad que están rotos de la cara A. Ahí es cuando yo decido hacer swap, porque tengo muchas líneas fisuradas en la cara A. Entonces no es recomendable reconstruirlas, se lleva creo que más tiempo que hacer un swap en cara A. Y aquí, como podemos observar, la cara B, tenemos todo esto como oscuros que son partes de la cara A. ¿Sí? Entonces acá lo que voy a iniciar es limpiar la placa B, verificar que sus componentes estén perfectos y hacer una limpieza del interpost para verificar que de la cara A no tengamos ninguna línea fisurada. Cogemos una malla y cautil y empezamos a limpiar todo el interpost de este lado de la placa. Ahí nos damos cuenta que todas esas fisuras fueron sufridas en la cara A y la cara B quedó perfecta sin ningún daño, sin ninguna ruptura de las líneas. Listo, acá lo que hago es terminar toda la limpieza de interpost, verificar muy bien que no tengamos líneas fisuradas y que todo esté en perfecto estado de este lado de la placa.
Listo, ahí me tardó bastante tiempo a hacer la verificación. Verificamos cada uno de los componentes. Ahí pues obviamente lo tenemos en cámara rápida porque este proceso es muy extenso. Aquí vemos que tenemos todas estas líneas rotas. Entonces vamos a retirar el CPU. Ya entonces iniciamos con nuestro swap, trasplante de cara A de iPhone 12. Cojo mi estación de calor sin boquilla, Sugon 8620, más o menos aproximadamente 340 de temperatura, y empiezo a calentarlo para retirar este CPU. Listo, acá ya lo retiré, verificamos cómo salió y salió perfecto. Lo bueno, salió sin tanta resina pegada al CPU. Y vamos a hacer la limpieza de la resina. Anteriormente yo ya había hecho un video el cual mostrando la técnica de limpieza de resina en seco. Aquí yo la sigo utilizando y es la que hoy en día utilizo para hacer un swap o limpiar el CPU. Listo, acá entonces limpiamos bien sus laterales, verificamos que no quede exceso de resina y pues vamos a iniciar a limpiar toda la soldadura que tenemos ahí. Yo aplico flux encima del CPU. Ya verificando bien que no tenemos resina, empezamos con el proceso de limpieza de estaño del CPU. Lo único que hago es aplicar flux y un poquito de estaño en mi cautil para pasarlo por encima del CPU. El cautil no supera los 370 grados de temperatura y hacemos una limpieza correcta. Esta limpieza se hace con el cautil sin tocar el CPU, rozando solo sus val para recoger todo ese estaño que tenía. Aquí verificamos, limpiamos bien CPU, verificamos si nos quedan algunos pads con más soldadura y rectificamos con el mismo cautil, que todo quede casi al nivel del resto de los pads. Aquí ya terminamos, hacemos una muy buena limpieza porque ya tenemos que ir a preparar la placa donante. Entonces limpiamos bien y guardamos pues el CPU. Aquí estamos entonces aquí lo que hago es con mi compañero verificar unas líneas de parlante de un 12. Listo, terminamos de hacer la limpieza, quedó perfecto esta limpieza, no tenemos resina y vamos a hacer entonces revalín en CPU. Entonces yo lo hago con esta herramienta que es un stencil imantado y vamos a secar muy bien nuestro estaño para aplicarlo y hacer nuestro revalín. Aquí aplicamos y llenamos todos los orificios de estaño y empezamos en las esquinas y así una por una hasta completar todo el circuito y que todas sus esferas queden bien en su posición. Acá ya terminamos, verificamos y rectificamos y ya tenemos un revalín en CPU. Vamos a guardar este CPU, vamos a conservarlo en una caja donde no le caiga mugre y limpiamos bien todo para guardar este stencil. Listo, entonces aquí ya estoy verificando nuestra placa donante, la cual es la que va a quedar en el teléfono del cliente, y vamos a hacer su respectiva limpieza a la placa. Ahí entonces verifico consumos, que esta placa sí encienda, que tenga consumos correctos, que no esté fallando, porque es la que va a quedar en el celular de nuestro cliente. Listo, entonces aquí bueno, omitan esta parte. Aquí era montando otro CPU de un iPhone 11 de un compañero, estaba solo soldándolo y bueno, ahí ya había quedado soldado. Ya bueno, ahora sí inicio con la preparación de la placa donante. Yo lo hago con una CNC que tenemos en nuestro laboratorio.
nos ayuda a triturar este CPU y a hacer el trabajo un poco más exacto y más efectivo. Entonces acá termino, acá lo que estoy haciendo es montando la placa en la CNC y haciendo el corte solamente del CPU. Ahí entonces hago diferentes cortes para preparar la placa. Listo, acá ya terminamos. Vamos a verificar cómo nos quedó el CPU. Nos quedó de esta manera. Tenemos todavía partes del CPU ahí. No es tan exacta la CNC, aunque yo hubiera podido bajarla un poco más, sino pues que realmente pues la dejé así para que de pronto no me cogiera la placa o cogiera una capa de la placa. Entonces lo quise dejar de esta manera. Entonces vamos a hacer la limpieza. Vamos a limpiar primero la resina que está en las esquinas o en los laterales y vamos a empezar a hacer un cambio de aleación para sacar esa parte alta del CPU. Entonces ahí aplico estaño 138 y aplicamos con el cautil. Vamos a hacer el cambio de aleación de toda esta parte para levantar todo este exceso de CPU. Listo, entonces aquí paso todo este cautil por todos los val y hacemos limpieza. Listo, después de hacer esta limpieza, la limpieza que hicimos fue de exceso de las partes del CPU. Ahora hacemos bien de nuevo un cepillado, una pasada en toda la placa, porque vamos a retirar resina ya con sus val o sus pad con cambio de aleación de 138. Hacemos la limpieza, yo la hago con un gancho y pistola a calor aproximado a 320 grados. Entonces aquí estoy haciendo esta limpieza, rectificando bien el CPU. La CNC me alcanzó a tocar unos condensadores que ahorita vamos a cambiar. Entonces solo este proceso, como ven, es en cámara rápida, es solo limpieza, es algo tardado porque pues hay que hacerlo de buena forma para que no rayemos la placa. Listo, entonces ya cogemos nuestra malla, empezamos a limpiar todo el estaño exceso que tenemos ahí en el CPU. Esto es solo una pasada porque tenemos que volverlo a hacer más después de que limpiemos mejor la placa. Listo, acá verificando todas sus esquinas, sus laterales, que no tengamos resina, que cuando instalemos el CPU baje bien. Ahí se me movió los condensadores que les acabé de mencionar, que van a ser reemplazados. La CNC, la broca de la CNC alcanzó a tocar esos condensadores, por eso no quise seguir bajando y triturando el CPU. Listo, entonces aquí lo que yo hago es rectificar unas resistencias que tenemos de ese lado con la placa donante que estén en perfecto estado, y vamos a hacer el reemplazo de los condensadores que alcanzó a tocar nuestra CNC. Entonces aquí cambiamos aleación y vamos a hacer el cambio de estos componentes. Lo vamos a retirar desde la placa donante y quedan totalmente originales. Entonces aquí pasamos 2 o 3 condensadores, no recuerdo bien, para que este proceso salga efectivo. Listo, entonces acá ya quedaron instalados, ya está perfecto.
y rectificamos todo alrededor de nuestro CPU. Partes que quedan de resina lo limpiamos, porque esto tiene que quedar totalmente plano para que el CPU cuando sea instalado no quede levantado y pronto no baje bien y no solde sus BAL al pad y tengamos problemas. Aquí entonces ya verificamos todos sus contactos alrededor, los limpiamos, porque como esta placa va a quedar con el cliente necesitamos hacer revaling y necesitamos hacer revaling de interpost para unión de placas. Listo. Entonces todo este proceso es de mucho cuidado y de tiempo y paciencia. Tenemos que tomarnos el tiempo necesario para hacer este tipo de procesos, porque primero son tardados y tienen que ser muy exactos para que no fallemos en el intento y no perdamos el tiempo de limpieza o el proceso que ya se ha hecho. Aquí, como ustedes observan en todo el video, siempre hago una muy buena limpieza siempre de la placa y de la zona de trabajo. Aquí verifico consumos que estén perfectos. ¿Sí? Vamos a mirar en fuente, verificamos, tenemos solo 33 miliamperios de consumo, está bien, vamos bien en este proceso de la limpieza del CPU. Listo. Después de que ya tengamos esta placa, vamos a retirar esta placa limpia del CPU, vamos a retirar la EPROM, su memoria EPROM, que es una de las piezas también importantes para hacer este tipo de trasplante. Aquí hacemos cambio de aleación y, si pueden observar, volvemos a limpiar bien la placa y verificamos otra vez con fuente. Cada vez que nosotros toquemos esta placa tenemos que verificarla en fuente, que no haya entrado en corto. La toquemos, digo, es que le apliquemos temperatura. Aquí ya retiramos la EPROM del cliente, vamos a hacerle revaling porque va a ser instalada a la placa donante. Aquí ya la tenemos y vamos a instalarla aquí en esta placa. Listo. Después de la instalación también verificamos desde fuente que haya quedado perfecto el proceso. Acá entonces rectificamos cada uno de sus pads en placa del CPU. Si rayamos la placa debemos de cubrirla con máscara UV. Hay partes que en la CNC quedan unos topecitos en nuestros pads del CPU y tenemos que retirarlos. Esos son partes del CPU. Listo. Si para los que no saben, el CPU del iPhone 12 hay unos pads que no se habilitan, no son habilitados, nunca hay valves que solden ahí, por eso tenemos que cubrirlos. Para que de pronto me entiendan mejor, el CPU, esos pads que estoy cubriendo ahí, el CPU no los trae, entonces los cubrimos para pues evitar algún contacto o un falso contacto. Entonces acá lo estamos ya secando con nuestra lámpara UV y pues esperemos a que seque. Estos procesos de swap realmente son fáciles, se ve algo complejo, pero es por el tiempo de proceso de reparación. Pero como tal debemos de tener es una muy buena técnica de revaling y desmontaje de circuito con resina. Aquí lo que estoy haciendo es verificando la memoria nano. ¿Qué pasa? En estos iPhone o en estos modelos del iPhone 12 en adelante no es necesidad de cambiar o de reemplazar la memoria nano, solo CPU y EPROM en cara A. Pero aquí me di cuenta que la placa donante tenía una memoria de 64 GB y el cliente tiene una memoria de 128 GB. Por eso decido hacer el intercambio también de la memoria nano. Aquí pues ya desmonté la memoria NAND de la placa donante, perdón, de la placa del cliente,
Esta es la memoria del cliente. Bueno, del impacto también sufrió la memoria y pues se fueron 3 pistas, de las cuales 2 son importantes. Entonces vamos a reconstruir estas pistas para que no tengamos problemas en la instalación y en la lectura de la memoria. La otra que se ve en la parte superior, esa es un tierra que no es importante para la conexión o para el reconocimiento de la memoria desde el CPU. Acá entonces cubrimos con máscara UV, bien, lo secamos de nuevo y entonces vamos a realizar el desmonte ahora sí de nuestra memoria de la placa donante que estamos preparando. Aquí lo debemos de hacer muy cuidadosamente porque no podemos dañar esta placa es la que va a quedar del cliente. Entonces lo hacemos con una temperatura o con un cuidado para poder levantar este circuito. Bueno, después de levantarlo limpiamos bien resina. Ahí se me alcanzó a ir 2 condensadores grandes que los vamos a volver a poner. Vamos a limpiar bien esta resina alrededor de todos esos condensadores, resistencias que tenemos alrededor de la memoria, y vamos a limpiar la resina que está dentro de la memoria. Si bien acá se dan cuenta, yo nunca en ningún momento hice un cambio de aleación de esos val como lo hice en el CPU, porque aquí yo tengo una pinza que pasa entre pad de un pad a otro, entonces podemos hacer la limpieza sin hacer ese cambio ni tocar los pads que tenemos ahí. Aquí entonces ya hacemos ya el cambio de aleación, hacemos la limpieza que se debe hacer, siempre verificando que no quede ningún residuo de resina en esa parte. Si nos queda algún residuo, pues la memoria no va a soldarse bien, no va a bajar bien. Cambiamos aleación esta parte de los condensadores que se nos fue y los retiramos también de nuestra placa del cliente, que pues ya es inservible. Listo. Entonces vamos a poner esos condensadores que se nos fueron y los montamos en la placa preparada del cliente, la que va a quedar del cliente. Listo, aquí sellamos también parte de la memoria donde se nos puede haber rayado. Hacemos rebalín en la memoria con esa misma soldadura seca y pues ya queda nuestro rebalín en la memoria para ser soldada a la placa donante. Aquí vamos también a soldarla, vamos a verificar. Realmente el proceso correcto es hacer primero el montaje del CPU y ir midiendo voltajes, pero pues cuando usted está seguro del proceso, pues va poniendo circuito tras circuito y verificando en fuente. Ahí ya tenemos todavía correcta nuestro consumo en placa, o sea que vamos bien en el proceso. Listo, entonces ya verificando acá bien toda la parte del CPU, porque ya venimos a instalarlo. Aquí aplicó un poco de rosin. Esto hace que nuestra CPU se pegue a este rosin y podamos acomodar bien centrado el CPU. Acá le paso temperatura muy suave para que él se trate como de pegar el rosin y poderlo alinear bien. Acá verifico que todos sus pads de la placa estén bien posicionados al CPU, que los valves del CPU estén bien centrados debajo del pad de la placa. Listo, entonces acá primero lo caliento a 340 grados sin boquilla durante 40 segundos. Verificamos que haya bajado bien el CPU. Ahí lo tenemos ya soldado. Es un proceso relativamente fácil si tenemos una técnica correcta. Entonces acá ya vemos que todas sus esferas fue soldadas, pero yo procuro siempre rectificar esto. ¿Cómo lo hacemos?
aplico flux alrededor de nuestro CPU. Esperamos a que la placa tome su temperatura ambiental, que se enfríe, porque ahí está un poco caliente. Entonces vamos a esperar un poco mientras enfría, mientras toma la temperatura del ambiente. ¿Listo? Entonces acá vamos a preparar ya de nuevo nuestra estación a 340 grados sin boquilla durante 40 segundos y vamos a pasar muy suavemente con giros suaves. Vamos a contar 40 segundos y ya retirarlo. Aquí obviamente va a ser el tiempo más corto porque está en cámara rápida. Aquí de nuevo ya esperamos a que se enfríe la placa. Aquí como tal ya terminamos el proceso de swap de cara A. Como se pueden dar cuenta, deben tener una buena técnica y pues tener tiempo y paciencia para hacer este proceso, que es demasiado largo. Aquí verificamos que todo esté correctamente soldado. Ya vamos a ir a verificar nuestra placa. Ponemos la pantalla y conectamos fuente para hacer el encendido. Encendemos, acá les muestro la fuente en la cámara, en la parte superior, hacemos el encendido normal y ahí ya nos apareció manzana. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por llegar a este punto del video. Espero que hayan aprendido algo de las técnicas de trasplante, swap, instalación de CPU. Como pueden observar, ahí ya está terminado el swap. Los dejo ya hasta aquí el video, pues ya el Revalid Interpost, ya tengo otro video de cómo se hace y unir placas. Aquí ya les muestro, pongo ese pañito para tapar la identidad del cliente y pues ahí pueden observar que el teléfono está 100% funcional y fue un éxito este proceso. Ahí ya lo tenemos funcional. Ahí en la parte de atrás, como pueden observar, está todo el personal de Black Pro. Ahí estamos reparando todos los días, día a día. Estamos en la ciudad de Bogotá. Si tienen alguna reparación nos pueden escribir. Ahí estamos, ahí les dejo en la descripción del video mi número.